Cuando hablamos de negocios exitosos, a menudo imaginamos que se trata de grandes ideas, mucha suerte y tal vez algo de magia para lograrlo. Sin embargo, MJ DeMarco, autor del libro La Vía Rápida del Millonario, libro que por cierto recomiendo muchísimo, propone un enfoque totalmente distinto para la evaluación y creación de negocios con un verdadero potencial de éxito. Y justamente este modelo nos va a permitir incluso alcanzar la tan ansiada libertad financiera que tanto deseamos. Y estamos hablando del modelo NEXT. Este es el acrónimo de un modelo que detalla 5 principios o 5 mandamientos, como él los denomina en su libro, que todo negocio debería cumplir para tener un éxito sostenible y significativo. El acrónimo NEXT representa Need, Entry, Control, Scale and Time, que en español significa necesidad, entrada, control, escalabilidad y tiempo. Así que ahora vamos a ver cada uno de estos principios y también vamos a ver algunos ejemplos para entender de mejor manera este modelo. El primer principio es la necesidad. Para que un negocio sea exitoso, debe resolver un problema real. Es decir, satisfacer una necesidad que se encuentra en el mercado. No basta solo con guiarte por la pasión que tú sientes para querer hacer algo, porque este podría ser un enfoque que a largo plazo incluso tenga resultados contraproducentes. Te pongo un ejemplo. Si eres una persona a la cual le gusta cocinar para su familia y probablemente piensas en emprender un negocio en un restaurante, resulta que esta pasión que tú tienes por cocinarle a tu familia puede no verse reflejada cuando te toca cocinarle a más de 40, 50 o probablemente 100 personas. Es decir, esta pasión termina convirtiéndose en un trabajo y probablemente no resuelve una necesidad del mercado, sino que resuelve simplemente el hecho de querer seguir tu pasión. Y ojo que esto no está mal, porque también hay negocios que se han vuelto exitosos porque siguen su pasión. Sin embargo, MJ DeMarco lo que quiere es que entiendas que si tú sigues este principio en el que un negocio debe resolver una necesidad verdadera del mercado, es más probable que tengas éxito. Puede parecer muy frío, pero es importante que tengas claro que a los clientes no les importa tu pasión, no les importa tus sueños, sino que simplemente les importa satisfacer sus propias necesidades. Veamos un ejemplo muy práctico. Piensa en empresas como Uber o Airbnb, que básicamente se han enfocado en responder a las necesidades que existían en ese momento. Por su lado, Uber entendió que los taxis eran muy costosos y que por otro lado terminaban siendo poco confiables, mientras que Airbnb entendió que muchas personas se tomaban mucho tiempo en encontrar un lugar donde quedarse, donde hospedarse, y que muchas veces no era del agrado de las personas y probablemente pagaban un costo bastante elevado por espacios muy pequeños. Estas dos organizaciones, estas dos empresas entendieron que había una necesidad real la cual tenían que satisfacer, y es por ello que tuvieron el éxito que tienen ahora. Si tú realmente te pones a pensar, no es que los fundadores de Uber tenían pasión por ser taxistas, por ejemplo, o tenían pasión por el medio de transporte que existía, ni tampoco los fundadores de Airbnb tenían pasión por quedarse en departamentos o por hospedarse en hoteles distintos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que son dos modelos de negocio que respondieron realmente a las necesidades que detectaron en el mercado y no simplemente a las pasiones o sueños que ellos tenían. Ambas empresas identificaron las necesidades que había en el mercado y ofrecieron soluciones simples pero efectivas que incluso transformaron sus respectivas industrias. Ahora veamos cómo aplicarlo. Empieza preguntándote qué problemas experimentas todos los días de forma recurrente o de qué otras cosas empieza a quejar la gente, de tal manera que por ahí puedes coger alguna idea y proponer una solución innovadora que se convierta en tu próxima idea de negocio. 2. Entrada. Un negocio exitoso debe tener barreras de entrada que dificulten la copia o la réplica del negocio que estás iniciando. Es decir, no puedes perder con facilidad esa ventaja competitiva que tienes, ese plus que te hace diferente a los demás. Si esto ocurre, es decir, si tu negocio es fácil de copiar, fácil de replicar,
simplemente la oferta en el mercado crece tanto que tus márgenes de ganancia se ven muy reducidos y esto hace que alcanzar ese éxito en tu negocio sea bastante difícil. Veamos un ejemplo práctico. Hubo una época en la que crear un blog era un negocio verdaderamente rentable y eso se veía porque las personas que habían creado un blog podían rentabilizar este negocio con grandes sumas de dinero, incluso miles de dólares a la semana. Y viendo justamente que la barrera de entrada no era tan difícil y que cualquier persona podía crear un blog al comprar un hosting y un dominio y probablemente conociendo un poco sobre diseño web o terciarizando y contratando a una empresa para que lo haga por ti, podían tener su propio blog y empezaban a monetizar. Y la oferta fue tanta que Google empezó a cambiar sus políticas y de lo que podían pagarte por publicidad montos relativamente altos, hoy en día te pagan muy pocos céntimos de dólar que probablemente ya dejan de convertir a estos blogs en un negocio realmente rentable. Hoy en día desarrollar una patente, diseñar un software o crear una franquicia, por ejemplo, resultan ser mejores ideas y con barreras de entrada un poco más difíciles de superar porque realmente requieren de conocimiento específico. ¿Y cómo podemos aplicar este principio? Lo que vamos a hacer es pensar un poco más allá de lo evidente y probablemente encontrar una forma de diferenciarnos que sea difícil de copiar. Por ejemplo, una estrategia de marketing diferente o disruptiva, probablemente un tema de automatización a niveles bastante complejos, conocimiento especializado que te permita ser único en ese rubro que te estás desarrollando, en ese negocio que estás creando, o incluso conocimiento técnico, ¿no? Son ideas que probablemente te van a ayudar a construir un mejor negocio. 3. Control. El control es un factor crítico de los negocios exitosos. Si no tienes control sobre los precios, la producción, decisiones de gerencia, probablemente estás dejando todo el futuro de tu negocio en manos de inversionistas, de repente otras plataformas o personas que tienen más influencia que tú en el desarrollo de tu negocio. Veamos un ejemplo práctico. YouTube es una plataforma que para muchos se ha convertido en un negocio muy rentable, generándoles incluso 6 o 7 cifras al mes. Sin embargo, depender únicamente de los ingresos que te genera YouTube es un gran riesgo, porque tú no tienes el control de esta plataforma. Es decir, si a Google se le ocurre que de la noche a la mañana quiere cambiar sus políticas de publicidad, sus políticas de monetización, te puedes ver seriamente afectado y probablemente estos ingresos de 6-7 cifras se conviertan en ingresos de solo 2 o 3 cifras, por lo cual no tienes un negocio en el que tienes 100% el control. Empresas como Facebook y Google controlan tanto sus plataformas como sus canales de comunicación. Sin embargo, las personas que estamos detrás, las personas que nos encargamos de crear justamente el contenido que se distribuye a través de estas plataformas, dependemos únicamente de lo que estas plataformas decidan y pongan en sus políticas, por lo cual nosotros tenemos cero control. ¿Y cómo aplicamos este principio en nuestro negocio? Lo importante es que trates de tener la mayor cantidad de control sobre tu negocio o los aspectos más importantes de tu negocio. Es decir, puedes tener tu propia página web con tu propio hosting, tu propio dominio y no depender de repente de una plataforma de terceros. También es importante que tengas tu propia lista de correos, que tengas tu propia infraestructura, tu propia maquinaria y tu propia mano de obra. Probablemente esto signifique costos más elevados, pero es algo que hay que evaluar muchísimo porque mientras tú tengas el control de tu negocio, las probabilidades de éxito son mayores. 4. La escalabilidad. La escalabilidad es la capacidad de replicamiento o crecimiento que tiene tu negocio sin necesidad de incurrir en grandes costos operativos, es decir, que el hecho de crecer tu negocio no significa que también tengas que multiplicar tus gastos operativos, sino que realmente el crecimiento esté basado en un costo, digamos, bastante marginal y que te permita ganar o facturar muchísimo más sin necesidad de asumir tanto riesgo y tanto esfuerzo. Veamos un ejemplo práctico.
Si quieres expandir tu negocio de restaurantes, vas a incurrir en grandes costos. Vas a tener que considerar el costo de alquiler del nuevo local, probablemente la implementación de muebles como mesas o sillas, el tema de la menajería, la cocina, ahí hablamos de un tema de infraestructura y probablemente el tema de personal, porque requieres más personas que atiendan a tus clientes. Es por eso que este tipo de negocios suele ser muy complicado de expandir, porque probablemente se incremente tu facturación, pero ese incremento de facturación simplemente va a cubrir los costos adicionales que también estás asumiendo. Y por otro lado, debemos entender que esto tiene un techo, es decir, nosotros no podemos atender a más personas de la que nuestro aforo nos permite. Es decir, si yo tengo 10 mesas con 4 sillas cada uno, mi capacidad de atención es de 40 clientes en un solo grupo de personas, digámoslo así. Claro que van a ir intercalándose mientras van ingresando nuevas personas, pero ese sería nuestro techo, esa es nuestra capacidad instalada. Mientras que si nosotros creamos otro tipo de negocios, como pueden ser negocios digitales, no tenemos ese techo, no tenemos ese límite y ni tampoco vamos a tener costos tan altos cada vez que nosotros queremos atender a una mayor cantidad de personas. Las plataformas como Amazon, Netflix, Canva y Google son justamente buenos ejemplos de empresas que son escalables, porque una vez que estas empresas han instalado toda su infraestructura, atender a 100 personas o a 1.000.000 de personas va a tener costos incrementales verdaderamente bajos. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestro negocio? Lo que tienes que hacer es evaluar justamente si tu negocio tiene esa capacidad de crecimiento. Primero a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y una de las cosas que puedes hacer es apalancarte de la tecnología. La tecnología es una herramienta fundamental para poder escalar. Es decir, crear probablemente una aplicación o tener una página web con un e-commerce que te permita justamente romper esas barreras de atender solo a tu localidad. Y probablemente así tu negocio sea exitoso. 5. Tiempo. El último principio es el tiempo. Un negocio verdaderamente exitoso no debe atarte a sus operaciones diarias, es decir, no debe depender de tu presencia para su funcionamiento. Si un negocio deja de funcionar cuando tú no estás, seguramente es un negocio que tiene altas probabilidades de fracasar. Lo que debes lograr es que tu negocio te ayude a generar ingresos pasivos o semipasivos. Si un negocio requiere de tu tiempo, no es verdaderamente un negocio, es un autoempleo que te estás generando. Para que un negocio no dependa de ti, debes enfocarte en crear procesos claros que permitan automatizar ciertas cosas y que incluso tú solo puedas monitorearlos desde afuera. Veamos un ejemplo práctico. Un amigo tenía el sueño de abrir su propia cafetería con temática jazz y con mucho esfuerzo la verdad es que sí lo logró. Sin embargo, cuando este negocio empezó a funcionar, se dio cuenta que todo era diferente a lo que él pensaba. Es decir, tenía que levantarse a las 4:30 de la mañana para abrir él mismo su local y empezar a limpiar hasta que empezaran a llegar los demás trabajadores, quienes ya realmente le empezaban a ayudar. Sin embargo, a raíz de que no tenía mucho presupuesto para contratar el personal adecuado, él hacía las veces también de barista e incluso en algunas ocasiones hacía de mozo. Y bueno, ya transcurrido el día, él tenía que sacar cuentas, cerrar incluso la tienda porque a veces tenían que quedarse fuera del horario que estaba establecido. Y aún con todo este cansancio, él llegaba a casa simplemente para descansar y repetir la rutina al día siguiente. Esto cansó demasiado a esta persona que perdió esa pasión que tenía por el café y por el jazz y terminó incluso cerrando este negocio. Si seguimos hablando de cafeterías, empresas como Starbucks o Juan Valdez son empresas que tienen procesos estandarizados y que probablemente desde un inicio no dependían de la presencia del fundador. Es cierto que había cierta pasión porque el fundador de Starbucks era alguien que adoraba muchísimo el tema de los cafés y las cafeterías que se vieran muy familiares, pero no quiso
que el negocio dependiera de él, sino que creó justamente un sistema que pudiera replicarse. Es por eso que vemos franquicias a nivel mundial de estas dos cafeterías muy famosas. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestro negocio? Justo como te lo mencionaba, lo ideal es empezar a estandarizar y automatizar procesos. Si tienes bien claro desde un principio, desde el momento en que creas tu negocio, cuáles son los procesos más importantes que hacen que funcione de la forma correcta, créeme que no va a ser tan difícil el hecho de poder liberarte de esa carga que dependa de ti, tu propio negocio. Por otro lado, una vez más, apaláncate de la tecnología. Hay herramientas que te permiten automatizar procesos, hay herramientas que te permiten controlar la gestión de tu negocio desde tu computadora sin la necesidad de estar tú mismo presente en tu negocio. El cumplimiento de estos 5 principios, o al menos de la mayoría de ellos, nos van a ayudar justamente a elevar las posibilidades de tener un negocio verdaderamente exitoso y que nos brinde esa tan ansiada libertad financiera. Ojo que nada de lo que dije en este video es totalmente absoluto, porque existen muchos factores que pueden influenciar en el éxito o el fracaso de un negocio. Es decir, conozco a muchas personas y conozco historias también del mundo empresarial internacional que probablemente todos conocemos, de personas que se han hecho millonarias, que han tenido muchísimo éxito con sus negocios, y no necesariamente porque hayan cumplido estos 5 principios. Sin embargo, lo que sí nos asegura MJ DeMarco es que si nosotros cumplimos la mayoría de estos principios, vamos a evitar desperdiciar recursos y vamos a incrementar la probabilidad de que nuestro negocio sea realmente exitoso. Recuerda que el viaje del emprendedor no está exento de desafíos ni de incertidumbre. Sin embargo, con el modelo Next tienes una guía sencilla, fácil de entender y comprobada que te va a permitir crear ese negocio que tanto deseas y alcanzar tus objetivos. Nos vemos en otro video.